Aquí estamos en la lista de reproducción número 4, específicamente en la tarjeta de ejercicios número 3. Este ejercicio está relacionado con condicionales anidados y este ejercicio número 3 nos plantea el siguiente problema. Elaborar un algoritmo que le permita al usuario ingresar tres números diferentes entre sí. Posteriormente, imprimir el número mayor e imprimir el número menor. Entonces, en resumen, ¿qué nos dicen? El usuario va a ingresar tres números diferentes y de esos tres números tenemos que decir cuál es el mayor y cuál es el menor y nos vamos a apoyar en condicionales anidados. Pero antes de construirlo, veamos los pasos para la solución. Nos preguntamos qué debemos hacer. Primero que todo, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria, es decir, que los vamos a escribir de forma literal. En caso tal de que el usuario me deba ingresar datos, pues yo me pregunto cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario y me dan como respuesta que debo aplicar la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. Si bajamos un poco, también podemos encontrar que debemos aplicar la estructura algorítmica y nos dan como respuesta poner en práctica la estructura condicional anidada para evaluar los datos que ingrese el usuario y por último nos recomiendan interpretar correctamente la condición o expresión lógica y a esa recomendación le complementan que para trabajar de forma acertada con la expresión lógica de la estructura condicional anidada, debemos tener presente el tema del operador módulo, operadores aritméticos, relacionales, lógicos y los tipos de dato explícito como son el verdadero y o el falso. Entonces aquí hemos construido nuestro algoritmo paso a paso que nos va a servir de guía y apoyo para la construcción de este algoritmo en pseudocódigo y con ayuda de nuestro editor de código. Entonces vamos a nuestro editor de código y el nombre que le vamos a dar a este algoritmo va a ser número mayor menor. Empezamos con el comentario. Definir variables o constantes. Palabra clave definir. Y las variables que vamos a definir van a ser número 1, número 2, y número 3. Tipo de dato real, punto y coma. Posteriormente nos vamos con nuestro segundo comentario que va a ser inicialización de variables o constantes. Nos vamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese el número 1, dos puntos, espacio, y eso lo almacenamos gracias a mi palabra clave leer en número 1, punto y coma. Nuevamente, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el número 2, dos puntos, espacio, gracias a mi palabra clave leer, lo almaceno en donde, en número 2, punto y coma, nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el número 3, dos puntos, espacio, y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos en donde, en número 3, punto y coma. Posteriormente vamos a hacer un comentario que va a decir estructura condicional anidada para el mayor número. Y aquí aprovecho y hagamos otro comentario que va a decir estructura condicional anidada, aquí me faltó la A, para el menor número. Ese lo hacemos ahorita. Pero antes de empezar nuestra estructura condicional, hagamos esta cadena vacía para separar las secciones donde estamos pidiendo los números y la sección donde vamos a mostrar la información. Entonces empezamos con nuestra palabra clave si y la expresión lógica va a ser la siguiente. Si el número 1 es mayor que el número 2 y al mismo tiempo, hagamos la I en mayúscula, el número 1 es mayor al número 3, entonces mi editor de código me ayuda a cerrar la estructura gracias a la palabra clave finC y además autocomplementar el entonces y por último con el tema de la indentación. Y aquí evaluemos esta expresión lógica. Si el número 1 es mayor al número 2 y al mismo tiempo el número 1 es mayor al número 3, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el número 1 es el número mayor.
Entonces vamos a decir lo siguiente. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos el número mayor es dos puntos, espacio y concateno. ¿Y de dónde está el número 1? En la variable número 1, que ahí es donde el usuario lo ingresó. Doy un enter y me fijo que esté al nivel de la palabra clave sí, y aquí agrego un si no. Y aquí en vez de ingresar instrucciones lo que voy a hacer es un condicional nuevamente porque estoy trabajando con condicionales anidados y los paréntesis me sirven para representar mi expresión o condición lógica. Y esta segunda condición lógica va a decir si el número 2 es mayor al número 1 y al mismo tiempo el número 2 es mayor que el número 3, entonces mi editor de código me ayuda a ¿qué? Autocompletar el entonces, que aquí lo vemos. Además, el tema de la indentación y a cerrar mi estructura gracias a la palabra clave fin sí, que está al mismo nivel de este sí. Y la expresión lógica me dice, si el número 2 es mayor al número 1 y al mismo tiempo el número 2 es mayor al número 3, ¿qué podemos concluir? Que el número 2 es el número mayor. Entonces, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos el número mayor es dos puntos espacio, lo concateno con número 2, punto y coma. Doy un enter y me paro al mismo nivel de la palabra clave sí, pero ya de este segundo sí, no de este, sino de este. Y aquí voy a agregar la palabra clave si no. Nuevamente, mi editor de código me ayuda con la indentación. Y aquí voy a hacer una condicional nuevamente. No, aquí ya voy a ejecutar las instrucciones que van a venir en la condición por defecto de toda mi estructura condicional. En la primera es el número 1, en la segunda es el número 2. Si esas dos no se cumplen, entonces la conclusión que obtengo es que el número mayor es el número 3. Yo me apoyo de las condiciones anteriores para poder concluir que el número mayor es el número 3. Porque si no fue ni el número 1 el mayor, ni el número 2 el mayor, entonces fue el número 3. Entonces ya no es necesario hacer otra condicional, sino que simplemente vengo con la palabra clave escribir, comillas dobles, y digo, el número mayor es dos puntos, espacio, y lo concateno con el número 3. Esa es la conclusión a la que puedo llegar. Ahora, vamos a construir nuestra segunda condicional anidada para encontrar el número menor. Entonces, palabra clave sí, y la expresión lógica va a ser si el número 1 es menor que el número 2 y al mismo tiempo operador lógico y los dos tienen que ser verdaderos para que me pueda retornar un verdadero. Esos operadores lógicos y relacionales deben estar ya con excelencia porque hemos hablado mucho de ellos y lo hemos visto en las partes de los cursos. Y además número 1 sea menor al número 3. Entonces, mi editor de código me ayuda a autocompletar el entonces, a cerrar mi estructura condicional y con el tema de la indentación. Y la condición lógica me está diciendo, el número 1 es menor que el número 2 y también podemos concluir que el número 1 es menor que el número 3. Entonces eso me está indicando, si me retorna un verdadero esa expresión lógica, me está indicando que el número menor es dos puntos el número 1. ¿Por qué? Porque el número 1 es menor que el número 2 y que el número 3 al mismo tiempo. Entonces nuevamente me paro al mismo nivel del sí y aquí agrego la palabra clave si no. Y el editor de código me ayuda con la indentación y dentro de este si no, no voy a escribir instrucciones, sino que voy a realizar nuevamente un condicional. Entonces palabra clave sí y aquí viene la expresión lógica y puedo decir si el número 2 es menor que el número 1 y al mismo tiempo, es decir, mi operador lógico y el número 2 es menor que el número 3, entonces podemos concluir, ¿qué podemos concluir si esa expresión lógica se cumple? Podemos concluir que el número menor es, dos puntos, se concatena con el número 2. ¿Por qué? Porque ese número 2 es menor que el número 1 y también el número 2 es menor que el número 3. Entonces eso quiere decir que el número menor de esos tres números es el número 2. Es decir, esto me tiene que dar verdadero y esto me tiene que dar verdadero. ¿Para qué?
para poder obtener un verdadero. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el operador lógico y ya este verdadero se le entrega a mi condición o expresión lógica como tal, y si es verdadero, él viene y ejecuta estas instrucciones internas. Eso para recordar, pues, porque eso ya tiene que estar dominado. Entonces doy un enter y me paro al mismo nivel de este segundo condicional o de esta palabra clave, sí, al mismo nivel. Y aquí agrego el sino nuevamente. Y mi editor de código me ayuda con la indentación. Entonces estas dos expresiones lógicas me ayudan a concluir lo siguiente en caso tal de que las dos me retornen un falso. Esta me retorna un falso, entonces viene por acá y esta también me retorna un falso. Entonces eso quiere decir que el número menor no es ni el número 1 ni el número 2, es el número 3. De forma implícita ellas me lo dan. Entonces yo ya no necesito hacer un nuevo condicional, solamente copio instrucciones, que va a decir que el número menor es dos puntos, espacio, lo concateno con ¿qué? Con número 3. Ese va a ser mi número menor, el número 3. Entonces nos vamos y ejecutamos este programa para ver cómo funciona, y si tenemos que hacer correcciones pues las hacemos. Y el número 1 va a ser el 34, el número 2 45 y el número 3 va a ser el 22. Y aquí me los da. Primero la cadena vacía para separar secciones. Estos son datos y esto ya es información. El número mayor es el 45, el número menor es el 22. Aquí podemos ver el mayor 45, menor 22. Correcto. Nuevamente, número 1, 300, número 2, menos 10 y el número 3 va a ser el 0. Y aquí me los da. Número mayor, 300, número menor, menos 10. Funciona correctamente. Entonces ya podemos cerrarlo y damos clic en guardar como. Y aquí nos vamos a nuestra carpeta de condicionales y entramos en los condicionales anidados. Ahí entramos en nuestra lista de reproducción número 4, pero antes de entrar nos tenemos que crear una carpeta que va a decir 03-ejercicio 3. Entramos allí vamos a tener nuestra tarjeta de ejercicios número 3 que pertenecen a los condicionales anidados, y ahí vamos a guardar este algoritmo que va a decir 01-número mayor menor. Ahí lo tenemos guardado y podemos continuar.